tardes a la audiencia también. Bueno, nos hacíamos una serie de preguntas. A ver, ¿qué aporte nos puede hacer, digamos, le puede gustar más o menos esta disposición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Digo, en términos de alguien con una experiencia como usted, un especialista en el tema, ¿qué podemos decir de estos nuevos fenómenos que se salga de qué es bueno o malo, qué están significando y si es entendible una medida de este calibre? Bueno, en principio creo que para volver, como vos decís, comprensible una cuestión de esta naturaleza, hay que hacer una aclaración. Y me remito simplemente a la historia Ujú. de la relación de las lenguas con el poder. Siempre han sido amigas. Ahora, eso no significa de ninguna manera, no significó desde el principio de los tiempos en los que las academias de la lengua tuvieron vigencia, que corrieran de la mano de la vida cultural, de la vida social de las personas. Las academias pretenden cristalizar, pretenden fijar un modo de hacer. En algún tiempo, hasta el presente del siglo XX, de los últimos años del siglo XX, de este siglo XXI, fueron gramáticas normativas. La última gramática de la lengua española particularmente no pretende sino una descripción y una reflexión acerca de las normas que gobiernan el uso del lenguaje. Sin embargo, lo claro en este giro que toman las gramáticas es que nadie merece el papel, sea el poder político, sea la agrupación de especialistas, expertos en el uso, regular cómo se habla en la vida social. Eso corre por un canal completamente Ujú. diferente. Ujú. Y hoy pensaba, a partir de la invitación de ustedes a reflexionar sobre este tema, justamente en esta nueva gramática, en la que, a pesar de estar generada desde esa Real Academia Española, avanza en la reflexión acerca del papel de género en las primeras páginas. Otra nota también de color: habría que poder pasar de la página 23 de la nueva gramática para avanzar sobre la reflexión acerca de cómo se habla Ujú. en nuestro mundo social, para tratar de entender qué es lo que obstaculiza, perjudica la comprensión de los y las jóvenes. Y Claro. ahí lo que notamos es que la academia piensa la flexión de género también en virtud de la admisión de que solamente hay dos sexogéneros reconocibles. Ujú. Y creo que al respecto la cultura, la sociedad, no solamente la nuestra, la argentina, sino la de todo el mundo, ha avanzado considerablemente, y se reconoce que hay géneros varios que no pueden estar reducidos a la designación de masculino y femenino. Consecuentemente, si eso es interpretable, también es pasible de justificar un cambio en el uso de la lengua que permita también formas que vayan progresivamente admitiendo otros modos de decir. Creo que eso Claro. es lo básico y fundamental. Claro, con cambios que se han dado a lo largo de la historia, me imagino, ¿no? O que digo, modificaciones o actualizaciones a lo que significa ese habla o ese uso correcto, entre comillas, del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, con las formas de las sociedades, digamos, y cuánto tarda eso en plasmarse como decía recién, esas disposiciones que, bueno, dicen, bueno, esto es del plano de lo entendible en materia de lenguaje, ¿no? Digamos, que cómo se adecua nuestra vida cotidiana a esas reglas. No sé si entiendo bien un poco lo que nos está diciendo. En realidad, las reglas dan cuenta de lo que sucede en la vida cotidiana. Claro. Consecuentemente, si esta historia que debate la cuestión de la necesidad de incluir la diversidad en el uso del lenguaje, no es una historia reciente, lleva más de 70 años. Ujú. Entonces, si desde hace 70 años se viene discutiendo la necesidad de incorporar
los agentes que realmente actúan en la vida social para los usos de la lengua. ¿Por qué discutirlo? Si avanzás en esta gramática más allá de la página 23, encontrás un apartado particularmente que se refiere al voceo. Y ustedes como locutores, Carmen y vos, no recuerdo... Mi nombre es Fernando. Sí, sí. Carmen es locutora, yo soy un simple periodista nada más. Bien. En el caso de ustedes recordarán que en los medios de prensa hasta los primeros años del siglo XX se cuestionaba el uso del voceo, se cuestionaba la enseñanza del voceo en las escuelas, y en la nueva gramática de la lengua española, en este manual que recientemente disputa con todos los agregados de las academias particulares el uso del voceo y lo admite como alternativa de uso, bueno, probablemente dentro de algunos años, cuando haya menos personas que miran la realidad con una lupa cortada al medio, puedan reconocer también que la incorporación de estas formas inclusivas no son caprichos de una época o de una generación, ni son búsquedas de los jóvenes de hacerse diferentes. De ninguna manera. Claro, porque ahí... Sí, la escucho. No, me iba a completar algo usted con la frase, no sé qué iba a decir. ¿Son usos? ¿No? ¿Son usos, dice usted? Son usos que primero van a dar cuenta de lo que sucede en la vida social, de cómo se construyen las identidades, esas identidades diversas, y que progresivamente los gramáticos se van a tener que preocupar por justificar cómo ingresa esa reflexión, cómo justifican los neologismos, cómo justifican los cambios en la sintaxis, cómo justifican todos los problemas que hacen a la lengua. Porque esa es la función de los gramáticos, no, como decían las antiguas gramáticas, limpiar, lijar y dar esplendor a la lengua. No, la lengua es viva, como lo es la sociedad. Claro. Quizás, te escucho. Claro, no, acá lo que plantean es que perjudica el aprendizaje de los chicos. Ahora, al respecto también es interesante, discúlpame que me tiente, también es interesante pensarlo. Perjudica el aprendizaje que en un sistema que tiene cientos de miles de elementos que comparten contenido semántico, claro, solamente moleste ese morfema que flexiona la cuestión del género. Molesta eso cuando los escuchás a las chicas, los chicos en las escuelas, te das cuenta que el uso ya está incorporado, y está incorporado hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿ese es el problema, o el problema es que en un aula hay 40 pibes y pibas sentados y con poco acceso a los materiales que sí pueden garantizar el acceso al procesamiento lector, como puede ser el disponer de los libros? Claro. No olvidemos también que esta evaluación se resuelve después de 2 años en que el acceso a la interacción en la escuela fue limitado. Claro. Y pensaba también que es como ponerle un dique, no sé, al Océano Atlántico, digo, porque esto de en las evaluaciones o en los textos en el aula se habla así. Ahora el chico sale con su celu al recreo, manda 73 WhatsApps amigos a familias, ¿no? Y habla como tiene ganas, digamos, ¿no? Es como querer regular algo que es que no se puede regular, ¿no? Digo, al margen del aspecto teórico o político que es inherente a toda la discusión, digo, ¿no? Es como, y también lo otro, a la hora claro, con una lucidez tremenda nos dice, bueno, el acceso al libro, digo, que haya clases, uno podría decir también, ¿no? O que los chicos lleguen con alimentados al aula, digo, también como forma de que puedan comprender más, ¿no? Y ni hablar del tiempo, el tiempo en el que se disputa el acceso a diferentes fuentes. ¿Cuánto tiempo tienen estos niños y niñas jóvenes en la escuela vinculados con la letra escrita, y cuánto tiempo a un montón de enunciadores y enunciadoras que poco respeto tienen por ese esplendor de la lengua española? Claro. Pues a mí se me ocurre en este momento una figura que no he visto extensamente, pero que aparece recurrentemente en los memes de las redes sociales, como es Viviana Canosa. Podemos alentar que
nuestra juventud, nuestro futuro esté enfrentado a una cloaca que vierte permanentemente barbaridades, no solamente desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista del pudor acerca de qué es informable o no, y eso parece que no importa. Claro. Hace poco se me ocurría también otro ejemplo. Hace poco se visibilizó también como meme entre quienes nos dedicamos a estudiar el lenguaje el caso de un diputado nacional que en medio de la disputa de una comisión propuso que la etimología de la palabra presidente, que no admitía flexión alguna, que está también admitida por el diccionario de la Real Academia ya, era el que preside un ente, que es una barbaridad de tamañas dimensiones. Claro. Y sin embargo, eso no aparece cuestionado, porque además podemos escuchar ahora el juego creativo de cuáles son las etimologías de cualquier cosa para que cualquiera interprete lo que quiere de un elemento léxico que tiene su contenido. Le hago una consulta que tiene que ver, pues está vinculado, digo, pero es más de contexto, digo, de lo que los profesores, los docentes, quienes están en la enseñanza ven de manera cotidiana. Se dice que, bueno, nunca se escribió tanto como en este momento, ¿no? Por las plataformas, por las redes sociales, por esto de los mensajes allá en los primeros años 2000, ahora al WhatsApp, Telegram, digo, esto de comunicarse a tiro de chat o de audio, pero sobre todo de chat, de escritura. En nuestro minuto a minuto, y siempre se dice también, nunca se habló de un peor modo o nunca se escribió tan mal. ¿Se puede ser tan taxativo? Digo, al margen de los ejemplos que usted citaba recién, que no tengo otra forma le expreso absolutamente que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice, pero digo, ¿se escribe mal? ¿Se escribe diferente? ¿Ese lenguaje está tensionado por otro tiempo, por otros usos del lenguaje? ¿Qué se puede decir al respecto? Y el asunto del decir mal o bien vuelve a la misma dicotomía, si es posible frenar las transformaciones que el lenguaje va operando por sí mismo. Se escribe diferente. Yo trabajo en el contexto de una materia de primer año y después de estos 2 años que fueron de un trabajo, te diría, titánico, porque tratar de hablar con alguien a quien no ves y de quien muy pocas respuestas puedes obtener es terriblemente difícil, y más para pensar sobre las actividades verbales que lleva adelante. Este año en que sí volvemos a encontrarnos con nuestros estudiantes en clase, empezamos a reconocer esos cambios que inevitablemente ya empezábamos a ver en algunas obras literarias, paradójicamente. Fíjate, primero llegamos a ellos por la literatura, ahora los confrontamos en la vida cotidiana con jóvenes que recién vienen saliendo de la escuela secundaria. Y una de las evidencias más significativas es que el cierre de un texto que tiene que ver con ese sentido único, con esa serie de normas que comportan la coherencia, ya no es el horizonte esperado por un escritor o lector. Escritor-lector en términos de categoría teórica. Entonces, podríamos decir algo que describe las prácticas y que describe su cambio actual es lo corrido, como una escrilectura en forma de sábana. Y bueno, perdona a Carmen, estoy usando un término también que inventamos los lingüistas, que es este modo de hacer verbal que caracteriza la producción a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. No es invento mío. Y es esto que borra la organización de la oración, que borra la organización fundamentalmente del párrafo, que era un recurso visual que hacía la organización del contenido. Y fíjate que a pesar de estar muy atentos a cuáles son los cambios en los que día a día se operan en nuestra práctica como docentes, no habíamos notado que efectivamente había operado un cambio y teníamos que frenar un poco y cambiar las condiciones de acreditación
para poder incluir este ítem como contenido de la formación de las y los jóvenes en el primer año de la universidad, que jamás lo habíamos incorporado. Claro. ¿Por qué? Porque eso lo aprende en la escuela. Bueno, ya no se aprende, y podríamos decir, a esto agregar, que en realidad la escuela de la formación cada vez está menos en la escuela. En estos últimos tiempos en los que la escuela estuvo corrida por las propias posibilidades de conexión que tanto niñas, niños y jóvenes han tenido con la escuela. Entonces, no podemos asignarle a la academia el papel de venir a normar sobre una realidad que está cambiando minuto a minuto, día a día. Tenemos que ser pacientes y ver cómo colaboramos para evitar que quienes vienen se pierdan el mundo que nosotros conocimos, pero no porque era mejor, sino porque también tuvo sus momentos brillantes, también ha derivado en una producción que es significativa y que vale la pena recuperar. No vamos a pensar con esto que el mundo de mañana va a ser mejor. Claro. Va a ser lo que tengamos, nada más. Se trata de eso. Alicia, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que es una discusión, un debate y una forma de reflexión apasionante. También escucharla hablar a usted es muy interesante. Seguramente vamos a volver a insistir. Por lo pronto nos quedamos con estas palabras suyas que nos ayudan a entender un poco más, bueno, de qué se trata todo esto. Muchas gracias, No, muchas gracias a ustedes y saludos. Buenas tardes, Alicia.